Esta emisora tiene el alto agrado de presentar Salud desde el alma. Un encuentro espiritual con los consejos más valiosos para tener una mejor calidad de vida. Salud desde el alma. Dirección de Gonzalo Arcos y Eufemia Guamán. Bienvenidos. Por eso yo te quiero. Amigos, amigas, muy buenos días. Estamos dando inicio a nuestro programa Salud desde el Alma, iniciando también la semana, lunes 10 de abril. Quiero invitarlos, y los invito, mejor dicho, los invito a que nos unamos en una oración de fraternidad, invocando pues lo que realmente dice esta oración, ¿no? Fraternidad. Es lo que más necesitamos en este momento, a nivel individual, familiar, colectivo, nacional y planetario, porque vemos a todo nivel situaciones de toda índole muy conflictivas, y lo que más nos conviene ahora es relajarnos para la reflexión profunda de encontrar por lo menos en cada uno de nosotros sentimientos de paz, de amor, de fraternidad, en lugar de inquietarnos más. Entonces, para quienes estén en condiciones de seguir la oración y acompañarme, pues están invitados. Dice así la oración de fraternidad. Señor, yo quiero la unidad que tú deseas formar entre los hombres. Haz que logre con tu amor hacer que los grupos humanos vivan en fraterna colaboración. Haz que la transparencia de mi espíritu logre respaldar las iniciativas de todos mis hermanos, que todos cumplan las responsabilidades que les incumben en sus tareas. Haz que busquemos con sencillez de alma todo lo que une, Señor. Mi trabajo de todos los días lo pongo en tus manos, bendícelo. Y que el amor que has puesto dentro de mi alma tenga su salida luminosa en cada una de mis obras que son tuyas. Amén. Música. Bien, ahora sí con ustedes vamos ahora a hablar de un tema que me parece por lo menos a mí muy relevante. Hoy, 10 de abril, se celebra a nivel mundial el Día de la Homeopatía. Muchos no sabrán, muchos ya lo han oído hablar y muchos lo conocen a profundidad. El Día de la Homeopatía, ¿por qué? Porque su descubridor, su fundador, la persona que lo dio a conocer al mundo, Samuel Hahnemann, un alemán,
pues nació un 10 de abril y toda la Sociedad Mundial de Homeopatía consideró pues con mucho acierto por lo menos recordar en este día con mayor atención a esta rama de la medicina, que yo diría una medicina verdaderamente humana, que está siendo tan difundida cada vez más y más por todo el universo. En realidad fue Samuel Hahnemann, que nació en Alemania, en Meissen, dicen, es un pueblito muy pequeño. Como médico fue el que creó la homeopatía, una doctrina sobre la enfermedad y su tratamiento que logró alcanzar una gran difusión. Y los principios de la homeopatía fueron expuestos por este autor, por el doctor Hahnemann, en diversas obras. Escribió numerosísimas obras y como políglota que era, porque el hombre sí que tenía una mente brillante y una inteligencia sorprendente, que realmente tuvo la suerte de que gente que lo llegó a conocer desde joven hiciera lo posible por ayudar a que este joven tuviera una preparación más amplia, más grande, más, digamos, apropiada. Hijo de un decorador de porcelana, desde muy joven Samuel Hahnemann despertó por su capacidad intelectual y su amor al trabajo el interés de sus profesores, quienes solicitaron y obtuvieron para que este alumno fuera becado en una de las lugares de estudios reales que le permitieran continuar con sus estudios en esa escuela de Afra. Esa escuela estaba reservada en principio solo a la nobleza sajona, pero este joven abandonó aquel centro 2 años más tarde de haber iniciado sus estudios para inscribirse en la Universidad de Leipzig. O sea, consideró que ese no era su lugar, que no era eso lo que le interesaba a él aprender. Él estaba por encima de ese conocimiento, digamos, ¿no? Y Hahnemann, que contaba apenas 19 años, eligió para su discurso de despedida, miren, él en ese colegio real, digamos, él se despide a pesar de que estaba becado y de que su familia era pobre y no podía darle una educación profunda y grande. Él se despide con un tema, digamos, bastante intenso para aquella época, ¿no? Él escribe este libro, La curiosa construcción de la mano. Imagínense ustedes en una época en que era preciso remontarse hasta Paracelso para encontrar un trabajo de algún valor sobre esa materia. Sin embargo, este hombre joven, genial, Hahnemann, le hacía pues vislumbrar que él, por el estudio, a través del estudio de la mano, se podía determinar no solo una característica tipológica del ser humano, sino valiosas indicaciones sobre las tendencias intelectuales de cada ser humano y sobre el estado de la salud. ¿Se imaginan ustedes que en aquella época, hace más de 200 años, porque él nace en 1755, este hombre se dedica a estudiar la conformación de la mano, curiosa construcción de la mano. Descubre él que en la mano en la mano del ser humano se encierra toda la información que podría necesitarse en un momento dado para descubrir las características físicas, fisiológicas, psicológicas y temperamentales de un ser humano y hasta conocer su estado de salud. Luego que va a la Universidad de Leipzig, para este joven los estudios en aquella universidad resultaron poco fructíferos, porque era realmente un sabio, por cuanto cada profesor lo único que hacía en aquella universidad era exponer en clase su teoría personal, su propio sistema filosófico. Y ustedes saben que casi siempre el uno está en contradicción con el de sus colegas. Entonces, todos aquellos profesores teóricos de la ciencia médica pues estimaban indigno la exposición de otro de los científicos de aquella época. Entonces, él decidió
Hahnemann decidió alejarse de esta Universidad de Leipzig, como más tarde también lo hizo de la Universidad de Viena, porque se dio perfecta cuenta de que no podría considerarse médico mientras no supiera curar efectivamente. El joven estaba observando que no había una verdadera metodología para ayudar al ser humano a curarse. Entonces él decía, estoy perdiendo mi tiempo en estas grandes universidades consideradas en aquella época como lo máximo, pero con la sabiduría que tenía él avisoraba ya que estaba perdiendo el tiempo, que había que investigar más. Y por otra parte, dado que casi todos los remedios de aquella época tenían por base fuertes tóxicos, pues Hahnemann quiso aprender la práctica de las fórmulas él mismo antes de lanzarse a recetar nada. Él decía, ¿cómo puede ser que estemos dando a los enfermos sustancias tóxicas? Y observaba que los pacientes, en lugar de curarse, se complicaban y hasta morían. Y él dijo, no. Por esa razón él se entrega al estudio de la química y se decide él mismo a desarrollarse pues en la farmacéutica, porque se casa con la hija de un farmacéutico y se establece pues como médico en una pequeña población donde no había farmacia, y eso le permitió a él acumular al mismo tiempo las dos actividades, ¿no? Y comprobar en su propia vida la acción de los medicamentos que él mismo preparaba. Es extraordinario cómo este hombre por su propia cuenta decide investigar y ver qué es lo mejor para el ser humano. Luego regresa a Leipzig y tuvo lo que él mismo llamó más tarde su primera revelación, es decir, la necesidad de controlar el efecto de cada medicamento en el hombre sano. ¿Se imaginan ustedes? Él investigaba qué efecto produce este medicamento en un hombre sano. O sea, no lo estaba exponiendo al enfermo a un medicamento que a lo mejor resultaba fatal, sino que en un sano, ¿qué efecto produce? A mí me parece esto genial que en aquella época se le haya ocurrido a él. A nadie más se le había ocurrido ver qué efecto produce, porque le damos al enfermo a probar en pacientes, en enfermos. ¿Cómo podemos saber realmente qué produce? No se puede. Entonces, el hombre comienza a hacer esto y su revelación era eso, ¿no? Controlar qué efecto produce cada medicamento en un hombre sano. Y lo más, digamos, espectacular es que él mismo comienza a hacer la prueba en sí mismo y comienza a absorber fuerte dosis de quina, de ipecacuana, de otras sustancias de la época, pues de la farmacopea de su tiempo, ¿no? Estudió sus efectos de estas sustancias en sí mismo y acordándose de la fórmula de Hipócrates, que hasta ese entonces era totalmente incomprendida, ¿no? Y él decía que lo similar con lo similar se cura lo similar, o sea, al enfermo hay que darle aquello que le causó la enfermedad. Y dedujo de esta la ley que dio por origen a la homeopatía, que dice, para curar una enfermedad hay que administrar un remedio que provoque en el hombre sano los mismos efectos que se observan en el enfermo. Esta es la ley que dio origen a la homeopatía. Este hombre, este sabio Hahnemann, fue el que descubrió esto, y esa es la ley principal, ¿no? Y que la repito porque a mí me parece extraordinaria. Dice, para curar una enfermedad hay que administrar un remedio que provoque en el hombre sano los mismos efectos que se observan en el enfermo. ¿Se imaginan ustedes esto? Pues bien, esta teoría es lógico que despertó y levantó una protesta general en todo el cuerpo médico a nivel mundial, y comenzaron a tratar a Samuel Hahnemann de charlatán, de loco, y bueno, pues él lo que hizo fue que fabricaba él mismo los remedios que administraba, y de esa manera los farmacéuticos, los boticarios se unieron a los médicos para perseguir a este hombre que estaba innovando tanto
las terapias. Todos se unieron para criticarlo, para denunciarlo, quisieron hacer cosas tremendas con él. Pero Hahnemann, que no tenía facilidad de palabra porque esa no era su fuerte, él sabía muchos idiomas, pero no tenía facilidad de palabra. Se mostró pues más dedicado a escribir. La escritura para él sí era su fuerte. Muchos le decían, tiene una pluma virulenta, porque sabía escribir con una fuerza, con una vitalidad que realmente era prodigiosa. Y así comenzó él a escribir una serie de documentos que le permitieron distribuir luego su conocimiento para que varios otros colegas comenzaran también a entender de qué se trataba. De esta manera sus curaciones se iban multiplicando y Hahnemann no tardó en contar con amigos, colegas y muchos personajes que figuraban en aquella época, ¿no? Gente de mucha aristocracia que comenzaron a ayudarle porque eran sus principales pacientes que se habían curado de enfermedades que con la medicina, que en aquella época era la que tenía supremacía, no lograban curarse. Entonces, ¿qué pasó? Sus adversarios lograron, en cambio, que se prohibiese la homeopatía en Hungría, en Austria, en Prusia, y Hahnemann se retiró entonces a otros lugares, donde pudo él poner en orden todos sus conocimientos, sus notas, con el propósito de que su obra sobreviviera y pudieran otros colegas tomar en cuenta esto y comenzar a ayudar a la humanidad con una verdadera orientación, sin dañar, sin lesionar, sin causar más daño al enfermo. Y la buena cosa fue que también logró formar discípulos que se esforzaron en colaborar con él para que no se perdiera el maravilloso legajo que estaba dándole, y que además experimentaron pues en sus propias vidas los beneficios que brinda esta nueva medicina que se estaba abriendo paso tremendamente, con mucho dolor para Hahnemann, porque vinieron muchas adversidades, pero él no se detuvo. Él siguió trabajando para conseguir que la medicina que él estaba descubriendo fuera cada vez más conocida. Y así fue como llega en 1835, llega a Cotten, donde estaba trabajando Hahnemann, una famosa parisiense, quien pues había sido desahuciada por la medicina oficial de aquella época, y decidió como recurso último ya buscar la curación en Hahnemann, en este doctor homeópata, cuya fama se había extendido pues ya en París muchísimo. Entonces esta mujer resulta que se cura a pesar de que fue desahuciada por la medicina convencional de aquella época. Y después de la curación, pues un médico lo que dijo fue un milagro, simplemente un milagro, nada más lo que pasó con esta joven. Pero esta joven mujer, que tenía muchos recursos y era famosa, pues persuadió, le convenció a Hahnemann de que se quedara y se trasladara más bien a Francia, porque era el único lugar donde iba a tener apertura, ¿no? Se le abrieron las puertas, podríamos decir, a través de la curación milagrosa que hizo a esta mujer, se le abrieron las puertas en Francia, y Hahnemann aceptó y se instaló en Francia, y allí comenzó podríamos decir, a realizarse como homeópata. Esto fue realmente maravilloso para él, porque tuvo su despertar magnífico. Los médicos comenzaron a poner más atención al ver los prodigios que se lograba. Le llamaban prodigios, le llamaban milagros, porque no entendían cómo es que podía haber sanado con una técnica, con una metodología tan diferente para aquella época.
Bien, amigos, hacemos una pequeña pausa. Estaremos inmediatamente con ustedes continuando con nuestro programa Salud desde el Alma. Siempre. Continuamos entonces, amigos, amigas, conversando un poquito más. Para mí, por lo menos, me parece de mucha importancia conocer que personajes como Samuel Hahnemann, sabios realmente dedicados con amor a la obra de sanar a sus congéneres, hayan dedicado su vida a estudiar profundamente cómo realmente ayudar en una época de hace más de 200 años cuando los tratamientos realmente eran agresivos, violentos, que mucha gente enferma más bien moría con el tratamiento que se les daba. Entonces, saber que existieron genios que lograron crear una forma de medicina que ha ayudado tantísimo a la humanidad a salir adelante, a recuperar la salud. Y bueno, este caballero tuvo la idea maravillosa de escribir varias obras y enseñar a los discípulos pues conocimientos que podrían realmente provocar grandes adelantos dentro de la medicina, y comprobado experimentalmente por él mismo. Esto todavía es más prodigioso, ¿no? Él mismo probaba en sí mismo muchos medicamentos para ver qué efectos tenían y en qué enfermos podría darse, porque según su teoría pues y su práctica, decía que con un problema debía ser curado con el mismo causante, no con el contrario como hacemos con la medicina alópata, en que si tú tienes fiebre hay que darte algo que te quite la fiebre, si tienes dolor hay que darte algo que te quite el dolor, o sea, con lo contrario. Si tienes una inflamación hay que darte un antiinflamatorio. Esa es la forma como la medicina alópata continúa en la actualidad. Pero él decía no, hay que tratar este problema con un similar, que si tienes fiebre y fue causada por tal elemento, hay que darte lo mismo para que salga, te liberes. Esto era increíble, inaceptable en aquella época, y aún ahora todavía a muchos colegas pues les resulta imposible entender que esto pueda hacerse de esa manera. Sin embargo, a medida que iba llevándose el trabajo adelante, se pudo constatar muchísimos casos de curaciones y era realmente deslumbrante, digamos, el trabajo, ¿no? La gente no podía entender cómo era posible recuperarse de enfermedades completamente graves y avanzadas, crónicas, que se hacían más crónicas por el tratamiento que se daba. No se lograba realmente ningún beneficio, sino agravamiento y muerte del ser humano. Entonces, es lo que él prefirió más bien comenzar a estudiarlo de otra manera. Ahora, ¿qué ha pasado desde hace más o menos unos 70 años o más? Porque esto tiene, como digo, imagínense, 1755. Es una de las medicinas que podría decirse, y se dice ahora, pues científicamente comprobada, aunque la ciencia médica solo en determinados países lo ha aceptado. En la mayoría todavía no se lo considera como una práctica apropiada, pero en Francia, en Inglaterra, está ya aceptada plenamente. En España están luchando por aquello. En Alemania, a pesar de que es su país de origen, todavía hay una lucha interna en si se acepta o no. Pero en muchos países, y Ecuador también, hay muchísimos médicos homeópatas que han estudiado a profundidad y han podido ayudar de una manera muy excelente, diría yo, a lograr la recuperación de la salud. Y bueno, hay muchísimos médicos en varios países que trabajan con esto, y yo quisiera más o menos darles una idea de en qué se basa la homeopatía, ¿no? Yo sé que para muchos de ustedes les puede resultar tal vez un poquito cansado esto, pero también sé que me han preguntado,
algunas personas qué es la homeopatía, por qué no se la difunde más, por qué no saben todos los médicos esta forma de medicina. Bueno, es una medicina que requiere un estudio profundo, son varios años de estudio. Para nosotros los médicos, no se diga para personas que no tienen el conocimiento de la medicina, pero es una ciencia, diría yo, maravillosa. Entonces, hay muchas razones, y esto es lo que se ha hecho como una especie de resumen. Muchos homeópatas han desarrollado un grupo. Ellos dicen 10 razones por las que debemos confiar en la homeopatía en la consulta médica. ¿Por qué debemos confiar? Ellos dicen que en primer lugar está porque la homeopatía ofrece una aproximación como más humana en la consulta médica, como que el paciente se siente más seguro, más cerca del médico, porque va a situar a la persona en el centro del problema, lo va a mirar de forma global y de forma personalizada. O sea, cuando se hace la historia clínica homeopática de un paciente, hay que preguntar muchísimas cosas que cuando uno asiste a un médico alópata convencional no le pregunta. No le pregunta si su sueño es tranquilo, si usted prefiere dormir sobre el costado izquierdo de su cuerpo o sobre el derecho. No le pregunta si es zurdo o es diestro. No le pregunta si está disgustado con su pareja o con sus hijos, si tiene problemas. Acá la historia clínica homeopática es larguísima, son más de 100 preguntas que uno tiene que llenar, muchas más, porque son las físicas, las emocionales y las mentales que hay que preguntar. Entonces, por eso, las razones que dan estos médicos que hicieron este resumen es que la medicina homeopática es más humana. Busca más allá de los síntomas físicos con que llegue el enfermo. Entonces, esa es una de las razones por las que podríamos confiar más en la homeopatía. La otra es que para el médico homeópata, el paciente es doblemente protagonista, o sea, él es el que tiene la razón en todo, porque como decidor, digamos, ¿no? Razonando, él por su cuenta elige cómo quiere tratarse y participa de una manera totalmente natural en el tratamiento, en el proceso de curación. Es decir, nosotros los seres humanos, cuando estamos enfermos, deberíamos tener la libertad de elegir qué tipo de medicina queremos. Y eso debería estar a disposición de todos. Como no está aceptada totalmente, eso hace que no se incluya en los hospitales para que el paciente diga, yo quiero atenderme de esta manera. Entonces, en este caso, para el homeópata, él sabe que su paciente está buscando una forma diferente de ser atendido y de ser ayudado. Entonces, esa es una razón más por la que debemos confiar también en el beneficio, en el éxito de la homeopatía. Otra de las razones es que es una medicina eficaz comprobada. Según los estudios que se han hecho ya sobre conocimiento y uso de la homeopatía, el 87% de los que reciben este tipo de medicina recomiendan la utilización de la homeopatía a sus familiares, a sus amigos, porque el éxito es enorme y es una curación, no es un alivio, es verdadera recuperación de la salud. Entonces, a diferencia de lo que hemos mencionado en la medicina académica, que nos ayuda es a quitar los síntomas, a que ya no haya dolor, ya no haya fiebre, ya no haya inflamación, pero no a quitar la enfermedad. En cambio, en la homeopatía hay verdadera recuperación de la salud cuando el médico homeópata logra dar con el único remedio que le va a hacer totalmente recuperar la salud al enfermo.
porque no siempre es fácil, amigos. Hay miles y miles de medicamentos homeopáticos y de ellos uno o muy pocos son ideales para su problema. Entonces el conocimiento que debe tener el homeópata es enorme, dominar las características de esos miles de medicamentos para encontrar el que a usted le hace bien. Además, los medicamentos homeopáticos presentan un perfil de seguridad. Esta es otra razón, ¿no? Que los medicamentos homeopáticos presentan un perfil de seguridad muy alto, ya que en general no producen efectos adversos relevantes, por lo que se pueden administrar a todo tipo de pacientes. Esa es una razón también importantísima, tenerla en cuenta para apoyarnos en por qué resulta recomendable y apropiado la homeopatía. Tienen mucha seguridad, no producen efectos adversos. Además, la integración de la homeopatía en las consultas permite la reducción del uso de antiinflamatorios, analgésicos, antipiréticos, antibióticos, que todos sabemos que causan a la larga problemas severos en la salud. Entonces, no necesita usted utilizar estos fármacos que le alivian al momento, pero que le causan a su vez complicaciones secundarias que usted ni sospecha siquiera que esto puede ser posible. Otra de las razones es que cada día su uso va siendo más frecuente. Muchísimas personas piden ahora una forma diferente de tratamiento porque han sufrido ya las consecuencias del abuso de fármacos. Hay niños que a los 2 años ya han probado prácticamente todos los antibióticos para cada infección que tienen, sin tomar en cuenta que el problema no está localizado en ese niño únicamente, sino que hay un conflicto general. Por ejemplo, para un niño enfermo, para el homeópata es importantísimo conocer el ambiente familiar. Tenemos una llamada. Buenos días, adelante. Buenos días, doctora Boamán. ¿Cómo está, amigo? He escuchado debidamente sus explicaciones tan correctas y sensatas dentro de la medicina y estoy de acuerdo por eso. Entonces mi pregunta es, doctor, yo quisiera, por ejemplo, hacerme ver de usted, entonces usted es una doctora homeópata. Yo estudié homeopatía, pero no completé porque aquí en Ecuador solo llegamos a quedar muy pocos en el grupo que se inició, pero aquí en Ecuador hay excelentes que han estudiado en México, en Argentina, en España, donde predomina la homeopatía. Yo he invitado a casi todos los amigos, colegas que han venido a la consulta, son homeópatas, muy de una ética profesional enorme. Claro, bien estudiados. Exactamente, con el título de homeópata. Yo estudié homeopatía, pero no alcancé a sacar mi título. Bueno, gracias por su sinceridad de decirme esa contestación. Pero entonces yo personalmente puedo conversar usted allá en Tungurahua, que me dé el nombre de alguna homeópata. Exacto, amigo, con mucho gusto. Usted llama, se comunica conmigo y yo puedo darle los nombres de algunos homeópatas. Han venido acá el doctor Carlos Heras, el doctor David Constante, el doctor Leonardo López, la doctora Carla Zambrano, la doctora Carmen Barrera. Me parece que el doctor Ojeda está radicado aquí porque oigo una propaganda, debe ser él, ¿no? Así es, el doctor Ojeda. Hay muchísimos aquí excelentes. Gracias, doctora. A usted, amigo. Muchas gracias. Sí, entonces continuando con la exposición sobre la homeopatía, como les decía, hay muchas razones por las que los seres humanos deberíamos buscar esta medicina antes de probar otras. El problema para muchos es, y lo voy a decir de una vez, es que este tipo de medicina, como lo que busca es erradicar la enfermedad desde su origen, en algunos casos produce síntomas que asusta al paciente. Eso se le llama crisis curativa. Es decir, está sacando la enfermedad. No la está ocultando, no la está escondiendo, la saca a flote y eso le asusta al enfermo y dice, no, pues si estoy peor ahora.
no está peor, amigo, está eliminando aquella enfermedad que usted la ocultó con la medicina convencional, dándole antibióticos, analgésicos, antipiréticos y toda esta gama de remedios que, si bien es cierto, le calmaron en aquel momento, pero no curaron. La enfermedad se profundizó más y se va a hacer crónica. Va a tenerla siempre y el rato menos pensado usted manifestará una nueva lesión similar a la que presentó hace 1 año o 2 años. En cambio, con la homeopatía, esas reacciones que se llaman crisis curativas son temporales, van a pasar. Va usted a lo mejor tener más fiebre, más vómito, diarrea, pero después de 1 día, 2 días, usted va a sentir un alivio tremendo. Entonces, esa es la parte que yo sí quiero insistir para que las personas sepan que y no tengan temor. Ahora, cuando la enfermedad es muy crónica, el homeópata le hace una prueba y le verifica si su proceso es o no curable debido a la cronicidad. Hay pacientes que llevan 20, 30, 40 años con una misma enfermedad y de pronto quieren que en tratamiento homeopático liberarse de todo. Ahí el médico homeópata con toda sinceridad le va a explicar y le va a decir, mire, amigo o amiga, hay que realizar por parte su liberación de la enfermedad, tenga paciencia, puede haber estas reacciones, no tenga temor, o se puede o ya no se puede, está demasiado trabajado con fármacos que puede ser peligroso, pero no dejen de intentarlo, amigos, porque la curación va a darse. Y mientras más cercana haya sido la enfermedad al acudir donde el homeópata, más rápido va a poder liberarla. Esa es una bendición. Esa es una cosa que hay que tener en cuenta y por eso yo he querido trabajar en este tema, porque he invitado a los colegas homeópatas, pero no ha habido el tiempo suficiente para que ellos expliquen qué es la homeopatía, cómo funciona, quién la descubrió, un sabio, un hombre con tanto amor a la humanidad que él probaba en los remedios en sí mismo, aunque le causaran molestias, para poder decir, esto sirve para esto. Entregó su vida al estudio y a la salud. Bien, amigos, hacemos nuevamente una pausa y estaremos inmediatamente con ustedes, continuando con nuestro programa Salud desde el Alma, aquí en Teleradio, en sus 1350 frecuencia de amplitud modulada. Siempre Salud desde el Alma. Dirección de Gonzalo Arcos y Eufemia Guamán. Por eso yo te Continuamos, amigos, un poquito más hablando para dar todas las razones por las que la homeopatía conviene que la tomemos en cuenta, ¿no? El interés por estudiar y conocer la homeopatía es otra de las razones que se ven para recomendarla. El hecho de que hay cada vez más y más médicos que están estudiándola. Y como les mencionaba, ¿no? En varios países hay ya la homeopatía con centros de gran importancia y ya experiencia. Por ejemplo, dicen también que hay por lo menos una práctica de homeopatía por parte de médicos en más de 80 países, con más de 300 millones de pacientes que buscan la homeopatía como sistema de sanación y curación. Entonces, estamos dándonos cuenta de la gran difusión que hay por el éxito que tiene. Si no hubiera tenido éxito desde el principio, hubiera desaparecido y sin embargo se mantiene y las escuelas de homeopatía cada vez son más numerosas y ojalá aquí en Ecuador se implantara y se pudiera desarrollar una de ellas, ¿no? Habría que trabajar en ese sentido. Y también es bueno recomendar la homeopatía por otra razón. Sus indicaciones son múltiples. Hay medicamentos homeopáticos que pueden ayudar a recuperar la salud en muchísimas enfermedades, ya sean de tipo emocional, físico o mental. Y cada vez hay más y más médicos que la están utilizando. Ahora, y solo se venden en farmacias especializadas de homeopatía,
Pero todo esto debería hacernos reflexionar a nosotros de que podemos en un momento dado buscar otro camino en caso de que hayan enfermedades que consideramos incurables y que la medicina alópata ha dicho ya no podemos hacer nada y desahuciar al paciente. No pierdan la fe, amigos. Recuerden esto, no hay enfermedad incurable. De eso ya estamos seguros. Lo que pasa es que los médicos no estamos preparados todavía todos para ayudar en esos casos. Tenemos otra llamada. Buenos días, adelante. Buenos días, doctora Eufemia. ¿Cómo está, amiga? Bien, doctora, quería darle el testimonio de lo que usted está hablando. Mire, a ver. Yo me hacía ver de la medicina convencional, ya, como 3 consultas, pues es verdad que le quita ya, me quitaba el dolor, todas esas cosas, las molestias por el momento, pero vuelta venía, y por último me cogí ya con las pastillas que me mandaban, algo me cogí en el estómago, y tuve que dejar eso. Ya. Dejé y tuve que botar un homeópata. Oiga, ya, doctora, y la medicina, como dice homeópata, es la que me está curando, pero el doctor sí me dijo que me hacía regresar, como usted dice, ajá, pero uno piensa que se va a empeorar, y es mentira. Ha sabido ser que como cuando uno trapea la casa, le saca el último sucio, ajá, entonces así yo sentía el cuerpo yo sentía algo, me está haciendo mal, pero es mentira, doctora, porque yo después me daba cuenta que me iba recuperando. Qué y bueno. Así, gracias a Dios, estoy bien, doctora. Gracias, qué bueno, amiga, gracias por ese testimonio, porque en verdad solo la persona que ha pasado por un tratamiento homeopático después de una larga trayectoria con fármacos y medicamentos que causan más daño, puede dar fe de que poco a poco el organismo se va limpiando. A muchos pacientes que he visto y que he mandado donde los colegas homeópatas me dicen es exactamente lo que usted me acaba de decir. Antes mi hijo tenía que estar tomando, dice, apenas tiene 3, 4, 5 años, tenía que estar tomando antialérgicos, antibióticos, analgésicos, casi cada 2, 3 meses tenía que llevarle para que le pongan vacunas. Dice, pero desde que fui donde tal homeópata no se enferma el niño, no tiene necesidad de nada. Y más ahora que tenemos tantas herramientas, sino que hoy día he querido profundizar y hablar un poquito más de la homeopatía. Pero en la actualidad hay muchas ramas, como es la biodescodificación, la bioneuroemoción, que conociendo la emoción que nos causa el problema, la enfermedad, la alteración en nuestra salud, con la concientización de aquello podemos sanarnos. Miren, sin tomar absolutamente nada. O sea, cada vez se va encontrando más y más formas de ayudarnos. Por eso les repito, no hay enfermedad incurable. Lo que habemos son médicos que no conocemos cómo ayudar a un enfermo. Pero ahora lo importante en esta época de la nueva era, la era del Aquarius, en que el conocimiento está al alcance de todos, tenemos que entender, amigos y amigas, que la responsabilidad de la salud es nuestra. Cada uno de los seres humanos debemos aprender a alimentarnos bien en todos los aspectos para mantener la salud. Y cuando digo alimentarnos bien, me refiero a saber qué debo comer y qué no debo comer. No porque me apetece, porque me agrada, sino porque no me conviene esto, debo evitarlo. No porque me lo prohíbe el médico, no porque me lo prohíbe papá o mamá, no. Es porque yo entiendo que esto, si bien es cierto, es delicioso, lo puedo consumir de vez en cuando, pero no debe ser diario. Aprender, estudiar qué es lo que debo comer. No comer porque sí, sino estudiar. Es responsabilidad. Y lo otro es la alimentación emocional. Darme cuenta de qué estoy sintiendo en este momento. Tengo alegría, qué bueno. Tengo miedo, ¿qué pasó? Tengo tristeza, ¿por qué? Tengo rabia, ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Qué debo hacer para evitarla? O sea, tomar atención para no seguirme alimentando de estas emociones que ahora está comprobado producen enfermedades. Dañan nuestro hígado, nuestro corazón, nuestros riñones, nuestros pulmones. Todos los órganos están relacionados y he conocido esto por la medicina china hace miles de años, que cada emoción negativa causa daño en unos órganos. Y como todos los órganos están relacionados entre sí, pues no solamente se daña un órgano, sino todo el organismo, todo nuestro cuerpo.
es el cuidar y alimentarnos emocionalmente con emociones sanas. Por eso es que la risoterapia ayuda tanto a sanar. Gente que se ha sanado solo riéndose, leyendo cosas que le animen, que le hagan alegrarse. Entonces, las emociones hay que aprender a manejarlas, ser dueños de las emociones, estudiar también qué debo hacer para no caer en esta situación. Y la otra es la alimentación mental, qué es lo que yo permito en mi cabeza. Pensamientos de odio, pensamientos de angustia, pensamientos de tristeza, miedos profundos, y sigo alimentándolo, escuchando las noticias, mandando más pensamientos negativos y de odio a otros, en lugar de bendecirlos, en lugar de protegerlos y pedir a la divinidad que está dentro de nosotros que les haga despertar a la luz, que no sigan cometiendo tanto daño, tanto mal, que transformen su mente. O sea, mandándole bendiciones a lo que podríamos llamar enemigos, porque no son enemigos, son nuestros hermanos, que están perdidos, que están ofuscados, que están ciegos, llenos de resentimientos, llenos de ambición desmedida. Entonces, mandarles amor, bendecirlos para que cambien esa conciencia. Entonces, esa es la alimentación mental positiva que necesitamos para que nuestro cuerpo se mantenga sano. Pero si estamos mandando pensamientos de odio, de rabia, de celos, de envidia, no vamos a sanar, amigos. Todo lo que pensamos lo vamos a manifestar en nosotros o en cualquier otra persona. Por eso hay que tener cuidado también con la alimentación mental. Como nos dice este famoso físico descubridor de la teoría desde el desdoblamiento del tiempo. Ten cuidado con lo que piensas, porque todo lo que pienses se va a manifestar en ti o en cualquier persona del universo. Tenemos otra llamada. Buenos días, adelante. Sí, doctora, mire, a relación a lo que dice, usted podría explicarnos bien, que muchos la conocen esta frase, que los antiguos griegos decían mente sana en cuerpo sano. Entonces, es verdad pues que cuando la mente está sana, el cuerpo está sano. Y Pitágoras decía, no hay enfermos sino enfermedades. Ajá. Gracias, doctora, por... Así es, amigo. Esas son frases muy sabias y en verdad estamos justamente todos los días tratando de aquello, ¿no? De tener una mente sana. Porque de lo contrario, seguiremos enfermando y echando la culpa a los virus, a las bacterias, a los hongos, a los parásitos, y nosotros, pobres seres indefensos, ¿qué podemos hacer? Pero no es así. Somos poderosos y de nosotros depende todo lo que vivimos. A veces nos da pena, nos da vergüenza reconocer aquello, pero es la verdad. En nuestras manos está la salud, está la vida toda. Y solamente tenemos que aprender a manejar bien las leyes que rigen el universo. Las leyes no las podemos violar. Si las violamos, caemos en todos los sufrimientos que hemos caído, porque la causa del sufrimiento en el universo, en la humanidad, es la ignorancia. Ignoramos lo que tenemos que hacer. Pero cuando estudiamos, cuando aprendemos, comenzamos a poner mucha atención y sobre todo comenzamos a poner en práctica. Porque una cosa es conocer y otra cosa es practicar. El conocimiento es uno, la sabiduría es otra. El conocimiento se convierte en sabiduría cuando aplicamos para nuestro bien aquello que conocemos. De lo contrario, será pura teoría que no nos va a hacer bien a nosotros para nada. Absolutamente para nada. El conocimiento positivo, ponerlo en práctica y la vida nos va a sonreír. Bien, amigos, concluimos aquí. Yo les agradezco muchísimo su sintonía. Espero que este día transcurra así maravilloso y que Dios nos bendiga a todos. Hasta mañana.